Hi, Elesamen. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy es jueves, es festivo aquí en Noruega. Yo creo que en gran parte del mundo es festivo, es Jueves Santo. Estamos en Semana Santa y la verdad que estos días se ve Bergen bastante vacía porque muchos, como comenté en el vídeo anterior, se van a las cabañas o viajan al extranjero. Nosotros vamos a hacer algo, pero será el sábado. Vamos a estar el sábado, el domingo y ya el lunes vuelta a Bergen. Vamos a ir a los fiordos. Vamos a estar alojándonos en una cabaña, así que pues estaré grabando también ese vlog y contando cositas sobre Noruega. Hoy vamos a salir a dar una vuelta por Bergen y voy a estar contestando vuestras preguntas que me habéis dejado en mi Instagram el otro día que grabé un story. Así que si no me sigues en Instagram, sígueme. Os dejo por aquí mis redes sociales. But I don't wanna think what's happening, but who cares? You said that we're over, hands undercover. Bueno, llegamos, al final nuestros planes son un poco así en plan, planificar. Nos metemos en el coche y decimos, venga, a ver, ¿qué hacemos hoy? Tenemos siempre varias opciones, preguntamos a Leila y a Yusef y al final pues decidimos. Y hoy al final hemos dicho que vamos a ir al Aquarium. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking Primera vez que llegué a Noruega, estando trabajando como niñera, como PER, vino la televisión de castellano Manchegos por el Mundo y yo, como he nacido en Albacete, pues contactaron conmigo, creo que fue a través de Facebook, y entonces yo al final me animé y dije, venga, pues me apunto. Y vinieron y una de las visitas fue aquí en el Aquarium. Lo que pasa es que yo lo recuerdo, pues ahora ya 10 años, lo recuerdo más pequeño. Y claro, después de 10 años son bastante tiempo. Actualización, estoy oyendo y viendo muchos españoles por aquí en el Aquarium. No sé si es porque hay mucha gente que ha venido de turista, de visita, a ver que no ustedes viven aquí, no sé, pero de hecho Leila me está diciendo, mira mamá, esos hablan español. Está el tiempo que parece que quiere llover, pero hace frío, la verdad. Estamos a 6 de abril. Y hace bastante frío, estaremos como 7 grados. Bueno, y sigo contestando algunas de vuestras preguntas que me dejasteis por Instagram. Que una de ellas era que cómo fue mi primer año en Noruega. Y la verdad que fue como mucha ilusión y emocionada, la verdad. Vine primero con prácticas para un hotel. Estuve trabajando en un hotel durante 2 meses y luego las prácticas fueron también casi 2 meses. Y pues con mucha emoción, ilusionada, con ganas de aprender el idioma, con ganas de muchas cosas. Los primeros años, o por lo menos los primeros meses, es así, con mucha emoción, pero luego esa emoción como que baja un poquito. Es como las etapas del emigrante. Eso que al principio es como todo súper feliz, como que todo te encanta, incluso la lluvia, el tiempo me encantaba. Pero luego llega un momento que después de tanto tiempo como que te quedas un poco ya más estable y ya te da luego también un bajón. Ya tienes un periodo en que no te gusta ya nada, como que ¿qué haces aquí? Te preguntas. Pero bueno, al final es como que te estabilizas un poco. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Let me take up all the love you're showing. I need it more than air. And you know that I've been suffocating. You could be the one to help, but my issues are nauseating. I don't wanna bring you down. A mí me habéis preguntado acerca del Ramadán, del ayuno, que cómo lo llevo, y pues lo llevo bien, sigo ayunando. Cada día mejor, el cuerpo ya como que está acostumbrado, y dolor de cabeza y es que ni pienso. De hecho, durante la mañana estoy en el ordenador trabajando y se me pasan las horas súper rápidas. Luego llegan mis hijos de la guardería, tenemos como nuestra rutina y como que se me pasa el tiempo súper rápido. Ahora de hecho vamos a ir a un supermercado donde venden comida internacional y vamos a comprar algunas cositas que en un supermercado normal no venden. Como por ejemplo hay una bebida típica de Kuwait que a mi marido le gusta mucho, que se llama Vimto. Es como se pone agua, ¿verdad? También se mezcla con agua.
¡Vinto! Ya tenemos aquí nuestro vinto para mezclar con agua. Buenos días, estamos a Viernes Santo, otro día festivo por aquí y seguro que por donde vivís también, porque la mayoría de países, ¿verdad?, es festivo, está todo cerrado, obviamente. Ahora, en cuanto a la ropa, que me habéis preguntado, ¿qué ropa, sobre todo en junio, necesitáis traer en Noruega? En la parte de Bergen y los fiordos. Realmente los meses donde suben las temperaturas es en junio, julio y agosto, que es pues en verano. Pero aún así, siempre te voy a recomendar que te traigas una chaqueta impermeable, ya que aquí en Bergen especialmente llueve mucho, incluso en verano llueve mucho, llueve bastante. Entonces necesitas pues como una chaqueta así, ¿verdad? Que no es muy gruesa, pero es waterproof, impermeable y aparte cortavientos. Y también pues obviamente un calzado cómodo, si piensas pues hacer senderismo, subir a la montaña, pues también te lo recomiendo e impermeable, muy importante. Porque si subes a la montaña o vas en ferry, hace bastante frío, aunque sea verano, hace frío. Y también hay una parte que hace mucho frío y es muy turística, es que si vas a tomar el tren de Bergen a Flåm, hay una parte que tienes que hacer una escala que se llama Myrdal y está en la montaña y ahí incluso puede haber nieve en verano y hace bastante frío. En cuanto al sistema de salud, el sistema de salud de aquí de Noruega existe un copago que tienes que pagar pues cada vez que vayas a pedir cita a tu médico. Suele ser por lo general el mismo precio, a no ser que te pues, saquen sangre o que tengan que hacer alguna cosa, ¿no? que cueste un poquito más que si fuera una simple consulta. Lo que me gusta especialmente es por los niños, porque ellos hasta los 18 años, especialmente el dentista, es gratuito para ellos, pero sí que hay lista de espera, que me habéis preguntado. Por mi propia experiencia, recuerdo que me dolía bastante el ojo. Yo me operé de la vista hace bastante tiempo y al año siguiente tuve dolor en el ojo y llamé para pedir pues una cita. Me dieron cita para el año siguiente, que vamos, ya el ojo pues se me pasó, ya se me curó. Luego cuando fui a España sí que fui al privado, obviamente, y terminé. Alguna vez hemos tenido que ir a emergencias y te tiras muchísimas horas allí en emergencias. Y hay además poco personal, pero oyendo también cómo está la cosa en España, pues no es muy diferente a lo que ocurre aquí en Noruega, según mi punto de vista. Pero es verdad que también he oído experiencias tanto positivas, pero también he oído muchas negativas sobre el sistema de salud de Noruega. Bueno, ser recepcionista de hotel en Noruega pues es como pues, un trabajo más. Yo sé que en España, bueno, también depende del boca a boca. Aquí también se utiliza mucho lo del boca a boca. Si tienes amistades o tienes algún conocido que trabaja en hotel, te pueden recomendar. Eso existe yo creo que en todo el mundo. Pero sí que es cierto que a lo mejor en España sí que te exigen que tengas estudios relacionados con turismo. Y aquí no, aquí cualquiera puede solicitar trabajo de mandar su currículum como recepcionista y no necesitas haber estudiado turismo o algún ciclo superior. Os puedo contar pues la experiencia que ha tenido mi marido, que él está trabajando en la industria del turismo. Él empezó pues de housekeeping, limpiando habitaciones, estuvo como un mes o 2 meses, algo así, y enseguida se pasó al departamento de desayuno. Estuvo en la cocina preparando los desayunos los fines de semana, porque en aquel entonces estudiaba. Y de ahí le contrataron como recepcionista de noche. Esto también gracias al idioma, porque es verdad que en Noruega para ser recepcionista necesitas hablar noruego. En la mayoría de hoteles, quizá hayan excepciones como pueden ser en las temporadas altas, en la temporada alta, en los fiordos, que hay muchos turistas, igual con inglés es suficiente o a cualquier otro idioma. Pero por ejemplo aquí en el centro de Bergen sí que necesitas hablar noruego porque es un trabajo de cara al público y obviamente pues vienen muchos noruegos y lo exigen. También es una manera como de descartar currículum porque hay mucha gente que manda y pues es una manera también, ¿no?, de descartar. Y al estar trabajando de recepcionista en la noche se quedó una vacante para jefe de ventas y le contrataron y de ahí ahora estás trabajando como jefe de recepción.
O sea que él no tiene estudios de turismo, pero es verdad que ya tiene mucho tiempo y mucha experiencia trabajando en un hotel, en la misma cadena hotelera, y eso te permite, aparte de hablar el idioma, te permite pues ascender. Y los sueldos de un recepcionista el primer año, porque es verdad que cada 2 años te va subiendo un poquito y cuanto más experiencia, pues más puedes ganar. Aparte, si tienes estudios, lo bueno de eso es que se conoce aquí como FACBREV, también te suben el sueldo, o sea que tiene tu tarifa, es más alta. La industria del turismo está regulada por los sindicatos, porque aquí en Noruega no existe el salario mínimo, pero sí que hay una tarifa mínima para según qué industrias, como la del turismo. También lo hacen porque como en esta industria hay muchos inmigrantes, muchos empresarios pues se aprovechan e intentan pagar pues menos. Entonces, por eso están los sindicatos que regulan pues este salario mínimo. ¿Y qué echo de menos de España? Bueno, pues con los años, al final, no hay tantas cosas que eche de menos, aparte, por supuesto, de la familia, que eso es lo de siempre, ¿no? En terreno personal. Pero en tema material, al final me he adaptado tanto aquí y he encontrado productos sustitutivos, como por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que le encanta el tomate frito y no ha podido encontrar aquí, pero hay un tomate específico que venden aquí que se parece mucho al tomate frito y la verdad que no es algo que, pues, que no echo de menos. Quizás sí que pueda echar de menos hacer algunas compras online o la variedad de productos. Aquí en Noruega no hay tanta variedad de productos como en otros países. Incluso no hay Amazon. Sí que hay Amazon para la compra de libros, sí que llega, pero hay muchos productos o bueno, otras cosas que puedas comprar en Amazon en otro país que aquí no llega. Entonces, pues eso sí que igual es un poco, ¿no? Que no me gusta tanto porque en Amazon, ahí en España, por ejemplo, con el Prime, ¿no? Te llega a los 2 días o al día siguiente y eso es una maravilla. Aquí, pues lamentablemente no existe. Porque, por ejemplo, las compras online, aquí hay un límite. No puedes sobrepasar ese límite porque si no tienes que pagar aduanas, o sea, tienes que pagar pues impuestos y te sale como el doble de caro. Creo que ahora mismo el límite está en 300 coronas, que son unos 30 euros más o menos, y incluido el envío. O sea que si te pasas de esos 30 euros en cualquier compra online, vas a tener que pagar aduanas, o sea, los impuestos. Pero sí que hay páginas web, como por ejemplo AliExpress o Shein, que es para la ropa. ¡Ay, gracias, Yusef! Gracias, bonito mío. Gracias. Que yo tengo la experiencia de siempre que he comprado allí en estas páginas web, no sé por qué, la verdad, no sé si tiene algún acuerdo o por qué, pero nunca he tenido que pagar y me ha llegado siempre al buzón y no he tenido ni que, bueno, depende de lo grande que sea el paquete, tienes que ir a recogerlo a correos, pero si no, en el buzón te lo dejan y es perfecto. Eso sí, tardan por meses, tardan que te llegue muchísimo tiempo. Baby, I think I'm finally starting to get you. She told me through her teeth and her perfume.